Y bueno, hay algunos temas que son ineludibles a veces, como lo es en este momento la mayor preocupación de los uruguayos, según las encuestas, que es la economía. Y vamos a recibir con mucho gusto al director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. Buen día, Alfie, ¿cómo le va? Buen día, Lano, ¿cómo andas? ¿Cómo andás, Bien, Mariano? bien, estamos acá con Cecilia y Mariano. Y un poco, Cecilia, ¿cómo te va? Buen día. creo que una primera pregunta, Isaac, sería, a menos a mi modo de ver, yo lo comentaba hace un rato, después del anuncio presidencial allí en Torre Ejecutiva, donde estaba usted, la ministra y el ministro de Trabajo, hubo una cierta necesidad de salir a aclarar que había más medidas para sectores informales y más desposeídos de nuestra sociedad, y que estas medidas no tenían por qué tener una presión inflacionaria como analistas y oposición y PIT-CNT en alguna medida reclamaron o criticaron. No, no, a ver, siempre que se toman medidas, más allá digamos, en el caso del anuncio, que fue en una conferencia de prensa donde básicamente siempre está a cargo del presidente, quedan preguntas que es bueno siempre aclararlas y ampliarlas, y en este caso, aspectos tan técnicos que, bueno, que donde colegas nuestros salieron Sí. a decir determinadas cosas. Yo entiendo que con información incompleta y apresurados en algún caso, bueno, es bueno seguir aclarar las cosas, decir las cosas, por qué se toman las medidas. Siempre es bueno decir por qué se toman las medidas, más allá de que las opiniones siempre pueden, bueno, las opiniones son opiniones particulares, y la realidad dirá de qué lado está. Nunca está la razón toda de un lado, de qué lado está la mayoría de la razón, ¿Y cuál es el o el argumento? acierto o no de las medidas, Sí. básicamente. Y el argumento para explicar por qué estas medidas no presionan al alza la inflación, metiendo en el paquete del Banco Central, dólar, ¿cuál es el argumento suyo para explicar por qué no serían presión para la No, inflación? a ver, lo que hay que ver es, a ver, ese análisis lo hicimos antes y lo estuvimos haciendo durante un tiempo, esto no surgió ni ese día, ni la semana anterior, ni 2 semanas anteriores, tiene un tiempo ya de procesamiento, ¿sí? Allá a principios de año la inflación empieza a acelerarse aquí, pero en el mundo también. Hay como o sea, veníamos con una inflación, Uh-huh. nosotros, el mundo y demás. Cuando se hacen las proyecciones, cuando uno diseña el plan financiero del gobierno, diríamos, que es básicamente noviembre, póngale, para el año siguiente, ahí uno toma unas determinadas supuestos, que son las mejores estimaciones que hacen los equipos a ese momento. Y en ese momento, bueno, había una determinada proyección de inflación para el país y para el mundo, naturalmente, ¿sí? Determinada proyección de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de diciembre se empezó a notar una aceleración en la materia inflacionaria que se ratifica en enero, febrero en enero y febrero, y Sí. ya marzo claramente se veía que iba a ser mayor, porque ahí sí apareció el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, y ya hubo como un golpe adicional. Que además está sostenido porque en materia de salarios en el resto del mundo también los salarios han subido, han caído todos en términos reales. Miren lo que pasó ayer en el debate Macron-Le Pen, Sí. ¿no? El tema es acá y en el mundo, como los combustibles, acá y en el mundo. O sea, eso es así, y todos los gobiernos, a quienes les toca estar en el gobierno, tienen ese problema que tienen que enfrentar y asumir. Muy bien. A partir de eso, ¿cuál es la pintura macroeconómica? Y la pintura macroeconómica es, miren, nosotros, la inflación como tal, diríamos, no está sostenida o no está impulsada desde adentro, o por un choque de demanda o por un exceso de gasto público desde adentro, o una indexación propia desde adentro. De hecho, todos los aumentos, tanto de tarifas públicas, que fueron hasta menos que la inflación proyectada y demás, como los salarios y todo lo que puede manejar el sector público, lo hace por inflación proyectada. Bueno, entonces no es esa presión. Es más,
la presión viene de afuera, y a tal punto es como yo le hago la pregunta, una pregunta en sentido inverso, una demostración por el absurdo. Yo le pregunto, ¿usted piensa que el aumento de los productos del pan, de los aceites, de los productos de farináceos o de la carne y demás están provocados por un aumento de salarios de enero? Iba a decir, no, mire, está provocado porque internacionalmente todo subió locamente y nosotros importamos, exportamos y trasladamos internamente. Por lo tanto, un aumento de esos salarios ahora no le cambia ese valor porque ese valor ya está dado. Entonces, ¿y qué pasa además? Nosotros teníamos, con determinada inflación menor, claramente proyectada menor, teníamos un determinado nivel de gasto, ¿sí?, nominal. Y eso da un nivel de gasto real, ¿no? ¿Verdad? O sea, si la inflación es mayor, ese nivel de gasto real le cae, porque le cayó el poder adquisitivo a la gente, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces, lo que se hace ahora tenemos por otro lado que el desempleo está bajo en términos uruguayos, no quiere decir que esté bajo. Pero Uruguay tiene un desempleo estructural alto, histórico. Hay creación de empleo, o sea, el empleo se ha ido creando, estamos superando los niveles prepandemia. De vuelta no quiere decir ni que estemos conformes ni que sea suficiente, pero hay un proceso de recuperación. El producto está creciendo, creció 4%, 4 el año pasado, estaría creciendo en el entorno de 4 este año en principio. Eso nos da recaudación. Con esta inflación mayor y gastos reales cayendo, el déficit se estaría dando menos del déficit programado en términos financieros. ¿Sí? Bueno, mire, todo este combo nos dice cuál es la necesidad, y aparte otra cosa, el último punto, la ley de presupuesto dice que, y el último ajuste fueron claros de que en enero del año que viene, la diferencia de inflación de este año hay que compensarla inmediatamente, y además tenemos el compromiso de recuperar la pérdida de salario del 2020 y 2021, que según el Ministerio de Trabajo es 1,9%, entre 23 y 24. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta que se hace a uno es, miren, ¿cuál es el sentido no decir, miren, en vez de dar esta recuperación, esta diferencia, porque ni siquiera es una recuperación, en enero del 23, la damos ahora. La damos ahora, porque además ni siquiera es expansivo del gasto, porque el gasto público bajó en términos reales. Usted ni siquiera está expandiendo el gasto por encima de su programa. Entonces, por lo tanto, ni siquiera existe ninguna inconsistencia con ningún programa, porque ahí está el error. Esto no es una expansión del gasto. Esto es una restitución del gasto al nivel original programado. Y ahí está el gran punto. Entonces, nosotros entendimos que aparte es la mejor solución, creo que es la mejor solución. Todas las demás cosas, que bajamos un impuesto, bajamos un rato, lo subimos, distorsiona toda la asignación de recursos. No es seguro que llegue a los precios finales, porque en la cadena se pueden perder. En muchos casos se pierden seguro. Una cosa es decir, bueno, un determinado producto específico, además hubo un acuerdo para que ese producto por 2 meses o 2 meses no suba de precio, etcétera. Hasta ahí llega. Ustedes todos sabemos que los acuerdos de precio y los controles de precio fracasan hace 4.000 años, hace 4.000 años que fracasan, y por lo tanto van a seguir fracasando, y si no creemos en los 4.000 años, podemos creer en lo que vemos ahora enfrente. Y por lo tanto, está claro eso. Por más que ustedes consideran que estas medidas no tendrán un efecto en la inflación propiamente dicha, también admiten desde el gobierno que las circunstancias obligaron a postergar el objetivo de combatir la inflación, ¿verdad? No, bueno, a ver. No obliga nada. El objetivo de combatir la inflación no está postergado. En todo caso, lo que estamos reconociendo, y es obvio, está a la vista, que para una economía como la uruguaya, que recibe este shock, siendo pequeña y siendo tomadora de todos los precios y no formadora de ningún precio, y no teniendo capacidad de tener ningún precio, diríamos, interno, por decirlo de alguna manera,
esto no lo puede frenar en el corto plazo. Y por lo tanto, en el momento que no lo puede frenar en el corto plazo, tiene que admitir esta realidad y estar pronto para cuando las circunstancias internacionales empiecen a bajar la inflación, nosotros de vuelta rápidamente poder volver al sendero de la reducción de inflación en el programa original trazado. Claro, pero es volver al sendero, por lo tanto ahora no se combate la inflación. Bueno, no, sí, de hecho es igual se está combatiendo la inflación por una sencilla razón. Cuando usted mira la diferencia de inflación de Uruguay de antes y ahora, estamos en un punto y algo. Cuando miran el resto del mundo, pasa de 2 a 8 en muchos casos, o de 1 a 8 en otros. O sea, claramente nuestro aumento de inflación es muy inferior al aumento de inflación de el resto del mundo, o de gran parte del resto del mundo. ¿No? Sí. Ahora, Isaac, entonces claramente quiere decir que hay un programa, diríamos, para combatir la inflación que se está ejecutando, que ahora tiene una dificultad en esa línea. Bueno, sí, los programas no son lineales, claro. No, la realidad siempre supera a las planificaciones y hay que adaptarse. Si usted me dice, mira, este es un alto, una pausa en el camino, bueno, mire, no es que nosotros hicimos la pausa, la realidad nos dijo que la inflación este año va a ser más alta, pero no porque nosotros hicimos una pausa, sino porque tuvimos un choque externo que nos puso una inflación más alta. Sí, pero como tan imprevisible es este choque externo, que también se hace imprevisible suponer o no suponer que la inflación puede estar en 2 dígitos en el mediano plazo. Bueno, a ver, nosotros creemos que eso, esperemos que no pase, ¿sí? Que ya llegamos a 2 dígitos más una vez en este periodo de gobierno y en gobiernos pasados también llegaron y después bajó, porque justamente los programas razonablemente estaban diseñados para que eso pase. Es cierto lo que usted dice, nosotros nadie puede prever cuál va a ser la inflación en el futuro, y por eso desde el momento que nadie puede prever la inflación en el futuro, nadie puede decir hoy por hoy qué inflación debemos esperar para el año 2023. ¿Sí? Y a partir de la inflación que debemos esperar para el año 2023, veremos, vamos a ver qué debemos hacer en enero, ¿verdad? Porque la verdad, lamentablemente eso pasa en Uruguay. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Alfie, a la luz de las repercusiones que generaron los anuncios del gobierno del lunes, ¿considera que se equivocó el gobierno en no hacer al unísono el anuncio de batería de medidas para los sectores más vulnerables? No, mire, los sectores más vulnerables ya tuvieron una batería de medidas. O sea, claramente ya hubo una batería de medidas, hubo medidas de extensión o generalización de la asignación familiar, está el plan de primera infancia y algunas otras que se me escapan en este momento que han tomado el MIDES conjuntamente con el MEF. Claro, para ahora esta última nueva pérdida de poder adquisitivo que también afecta a las asistencias del Estado, ¿no? Las personas que reciben esa asistencia tienen menor poder de compra. Frente a esto, que el gobierno ha dicho que va a volver a anunciar más medidas, ¿no hubo un error en no anunciarlas al unísono con la de los salarios? No, porque claramente hay que estudiarlos de a una. Hay que verlos de a una también, porque no necesariamente eso es exactamente así. Porque también la sociedad hay que verlo en su conjunto también. Y hay que ver la sociedad siempre en su conjunto y hay que ver los recursos en su conjunto. No necesariamente es lo que usted dice, claramente. Si yo le digo dólar, Banco Central, tasas, ¿qué le surge? Bajó un punto ayer, hay expectativa. Expectativa, mire, así como estamos recibiendo los precios internacionales más altos, ¿sí? Esto implica que el dólar vale menos en sí mismo, ¿correcto? Por un lado. Por otro lado, hay un sesgo de en este aumento de precios, ¿sí? Donde nuestros productos valen bastante más y por tanto entran bastante más dólares a la plaza. Entonces, es claramente el dólar en términos de libertad, como se está moviendo en Uruguay, está teniendo un movimiento
y el peso está teniendo un movimiento a la apreciación, también siguiendo en gran parte la apreciación que ha tenido en Brasil. En Brasil el real se apreció más de 20%, de hecho, no hay grandes diferencias ya en la frontera con Brasil, y de hecho creo que el gasoil estaba más barato en Uruguay que en Brasil, para decir alguna cosa, con lo cual tampoco es una cosa solo doméstica, hay un tema también mundial y regional. Nuestros precios valen bastante más, ingresan bastante más dólares por unidad vendida, la oferta de los dólares aumenta, el precio del dólar no se vuelve muy fuerte, claramente. Bien. Alfie, le cambio de tema con respecto a lo que está sucediendo en el litoral, ya que está hablando de la diferencia de precios entre Uruguay y otros países. El presidente estuvo ayer, hay un pedido grande de habilitar la microimportación desde los países vecinos. ¿En qué está ese asunto? A mí ese asunto escapa a mi órbita, claramente es un asunto de Ministerio de Economía y de aduanas. La verdad que yo no estoy en el tema, no le podría contestar eso. Bien. Ayer hablábamos con el ministro Pablo Mieres y justamente le preguntábamos algo que había quedado como una duda para el PIT-CNT y para COFE, que era lo de si esto era un adelanto a cuenta o un aditivo. O sea, había quedado la sensación en la conferencia del presidente que era un adelanto, pero le preguntamos a Mieres porque estaba la duda latente del PIT-CNT y él ratificó que los ajustes del 3% y del 2% a partir de julio son efectivamente adelantos a cuenta de lo que vendrá el año próximo, pero claro, no sabemos cuáles van a ser las variables el año que viene, eso es lo que desconocemos. Más tarde en Salto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, puso en duda lo del adelanto y dijo que quizá no, hay que ver cómo transcurren los meses y qué variables tenemos el año que viene. En realidad, ¿qué fue lo que resolvieron? ¿Que esto efectivamente sea un adelanto del ajuste del año que viene o está en duda todavía? No, dijeron lo mismo. Lo que pasa que hay un tema, para mí exactamente dijeron lo mismo ambos. Lo dijeron de dos maneras distintas, dijeron exactamente lo mismo. Esto es, en enero del año que viene, como creo que dije al principio, si no recuerdo mal, la diferencia por la inflación de este año con el aumento que se dio al principio del año, ¿sí? Había que pagarla igual, ¿correcto? Bueno, si usted la paga ahora, es como un adelanto. Ahora, ¿cuánto va a ser el aumento del año que viene? No se sabe. Lo que dice el presidente, no se sabe por qué. Porque no se sabe la inflación futura. No se olvide que nosotros... Está bien, pero es un adelanto a cuenta. Claro, pero el año que viene siempre se va a tener en cuenta que en julio se adelantó un 3 o un 2% para un sector y un 3% para otro sector. Y sí, claro, pero lo que pasa, pero lo que sucede es que usted lo puede computar como quiera, en el fondo, porque si usted me dice, mire, si no lo hubiera dado ahora, el 2% lo hubiera dado en enero. Bueno, entonces, en realidad, es el adelanto, le pagó antes, comillas, pagó, ¿no? ¿Verdad? Complementó el aumento, vamos a poner estos términos, se complementó el aumento de enero porque la inflación se aceleró acá y en el mundo y por lo tanto quedaba por debajo en términos reales de lo proyectado originalmente los salarios que no estaban previstos claramente que caigan. El presidente lo dijo claramente, no están previstos que caigan los salarios este año ni las facilidades. Lo que pasa, claro, con una aceleración de la inflación iban a terminar cayendo y entonces por esto se trata de evitar. Nadie, como dijo el presidente, nadie está seguro de nada porque y ustedes mismos lo dijeron, no sabemos cómo va a pasar, cómo va a evolucionar la inflación en el futuro en el mundo y su repercusión doméstica. Entonces, el 2% ese, cuando usted agarra el dinero y dice, mire, suponga que no hubiera dado nada, le hubiera dado, me faltaron 2%, bueno, le hubiera quedado de enero. Ahora me va a dar, no me falta ese 2%, bueno, de enero no tengo que considerarlo en el cálculo, nada más. Es lo mismo dicho de dos maneras. Bien. Y otra consulta, con respecto a la incertidumbre que está diciendo que hay de lo que van a aumentar los precios, de todas maneras el gobierno está en condiciones de ratificar su compromiso de la recuperación salarial al final del periodo. Ese es un compromiso asumido y esto, a ver, estamos en el 2022. Uno debería esperar que de aquí a un año y algo, ya las cosas por lo menos tengan un ritmo más previsible. No sabemos el nivel, ¿sí?
Si bien no lo podemos asegurar, no lo sabemos, pero un ritmo más previsible sí, y en función de ese ritmo más previsible, claramente va a ser más fácil hacer las proyecciones, o mejor dicho, va a ser más fácil, van a tener menos incertidumbre las proyecciones, y va a ser entonces más fácil que cumplir sin sobresaltos esa promesa. De vuelta también hay un tema: si la economía está creciendo a este ritmo, vamos a ver cómo se proyecta el año que viene, pero uno espera que siga creciendo, ¿sí? Bueno, el crecimiento brinda recursos, y los recursos están dedicados obviamente a cumplir ese compromiso, y también a cumplir los compromisos de seguir reduciendo el desequilibrio fiscal a un paso ya previsto en la ley de presupuesto, que después algunos podrán decir, miren, ese paso es muy lento, otros podrán decir es muy rápido. Bueno, fue el paso votado, el paso que el Poder Ejecutivo propuso en general, y fue el votado, y desde el punto de vista, diríamos, de quienes nos analizan todos los días, que son los mercados internacionales, cuando nos toman o no nos toman la deuda, es un paso aceptado, claramente. Alfie, cambia un poco el tema también, ya que lo tenemos, medio Lo que está como la ansiedad de por todos agarrar. lados. Exacto, es un picoteo. Teniendo en cuenta lo que pasó en Canelones con el fideicomiso, y que hoy es un día clave para el préstamo del BID a nivel Intendencia de Montevideo, y que está la sugerencia del ministro Peña a los ediles colorados de votar, y en alguna medida hay diferencias por un voto, y el Partido Nacional vota en bloque que no. ¿Esto es un jaque a la coalición a ese nivel, a nivel Junta Departamental y mirada política de qué se debe hacer con este préstamo del BID a nivel de la Intendencia de COSE? No, yo no creo que sea un jaque a nada. No sé lo que van a votar. He escuchado los argumentos de los dos lados y no me voy a pronunciar claramente. No es un jaque. A ver, hay posiciones, como siempre hay posiciones. En estas cosas, uno lo que no debe nunca es cerrarse. Yo escuché, por ejemplo, a los colorados, hoy de mañana venía escuchando a los colorados que iban a votar en contra, y tienen un argumento muy sólido para votar en contra. Ajá. Los colorados que van a votar a favor tienen otro argumento también sólido desde el punto de vista de lo que les pide el ministro Peña, ¿sí? Que es un plan del ministro de Peña para un plan de su plan de su inicio de plan, diríamos, de tratamiento, sí, de tratamiento de residuos. Hay consideraciones de los dos lados. A mí no me parece que esto sea un tema, diríamos, crucial, un tema de filosófico, ni nada que sea. Acá no hay filosofía, acá hay un tema de dónde están las prioridades, o dónde están los puntos de discordia, que son más bien puntos operativos y no filosóficos. Alfie, más allá del rol que tiene hoy usted en este gobierno al frente de la OPP, ¿no? Un gobierno de la coalición multicolor liderado por los blancos. Cuando mira los próximos años, cuando proyecta, ¿tiene pensado hacer política activa por el Partido Colorado? Qué pregunta. En realidad yo nunca pensé ni siquiera estar donde estoy hoy, así que imagínese que creo que no tengo pensado más nada, pero siempre al final he dicho, está bien, yo no tengo pensado más nada, no sé qué va a pasar. Siempre algo puede venir. Si usted me pregunta a mí, yo le diría no, pero después no me quiero desdecir si hay a veces compromisos que van más allá o en general pueden ir más allá de su voluntad. Algunos compromisos pueden ir más allá de su voluntad. Claramente no me van a ver a mí primera línea haciendo campañas, ni mucho menos, creo yo. Pero bueno. Una última pregunta le quiero hacer porque se nos va el tiempo, Isaac. Me parece que es relevante su opinión en este aspecto. Hace unos días, en un tema que está todavía en debate y muy discutido, un conocedor del área, como es Edison González Lapeire, manifestó su opinión de que sería bueno sentarse de nuevo a una mesa con las dos empresas que están litigando por el puerto, y que sería saludable por Uruguay llegar a un acuerdo con las dos para evitar otro juicio. Teniendo en cuenta la relevancia de la terminal portuaria de aquí a futuro en un esquema económico
de equilibrio. ¿Cómo ve usted esta situación? Ahí de vuelta, mire, ese tema ciertamente no he participado en nada, no conozco el fondo de la cuestión, más allá de las expresiones públicas también de ambas partes, y naturalmente yo no sé exactamente. Ahora, si usted me dice, es mejor sentarse a ver si hay un acuerdo que evitar una contienda, le digo, y bueno, sí, siempre es mejor. Ahora, si es posible, no lo sé. Pero si se pudiera hacer eso, parece mejor, claramente. Bien. Alfie, ya le dijo Nano la última y siempre seguimos sumando más, pero salió Daniel Martínez a hablar a propósito de las medidas del gobierno y asegurar que un gobierno frente amplista, concretamente si él hubiese ganado las elecciones, hubiese gestionado de manera diferente la economía frente a la pandemia y frente a la situación coyuntural de ahora. ¿Cuáles son las principales diferencias en filosofía económica, si queremos decirle entre comillas, que podría haber tenido un gobierno frente amplista con cómo está orientándose este gobierno? Mire, yo lo que único que sé es que, dadas las expresiones anteriores, tanto de Daniel Martínez como de sus correligionarios, hubieran aplicado exactamente la política que aplicó Argentina y estaríamos bastante parecidos a Argentina. Esa es la verdad. Y ahí va a haber la diferencia. Bien. Porque expresaron eso, básicamente expresaron eso. Es más, hubo alguna expresión como Alberto, llévame o algo por el estilo, o adoptame o algo por el estilo, era de algún actor. Con lo cual, ese hubiera sido el resultado, porque si esa es la aplicación, el resultado lo tenemos a la vista. Isaac Alfie, director del Planeamiento y Presupuesto, gracias por su tiempo, por estas aclaraciones, evidentemente en economía, que siempre vienen bien, porque estamos debatiendo este tema y gran parte de nosotros nos cuesta comprender. Así que muchas gracias. Nano, sí, una cosita. Sí. Esta aclaración que yo hice, obviamente, yo soy parte interesada, por decirlo de alguna manera, los otros también son, pero uno podría pensar que los analistas no son parte interesada y por lo tanto están, digamos, por fuera analizando las cosas. También hay analistas que comparten esta forma de pensar. De hecho, yo ayer leía a Caumón, por ejemplo, sí. Y también leía a José Licandro, que claramente son personas independientes y que comparten la forma de razonar que tuvo el gobierno para tomar la decisión. Bien. Hecha la última aclaración. Gracias, Alfie. Nos vemos de nuevo, en cualquier momento. Gracias, Carlito. Que pase bien. Chau, chau. Buen día. Punto de encuentro. La mañana periodística de Universal. El aroma, el sabor del café de la mañana.